Gracias amigos por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, nuestro respeto, admiración y cariño para todos los periodistas de Guatemala, hoy festejando su día, celebrando y homenajeándolos también. La labor no es sencilla, en muchas ocasiones ha sido digna de valientes en momentos de Guatemala que ya hemos platicado también. Sin embargo, siempre es de admirar el respeto, la dedicación y la pasión con la que muchos de ellos se entregan día a día. Gracias por hacerlo. Me da mucho gusto presentar y recibir ahora en nuestro set a buenos amigos, pero por supuesto grandes periodistas de Guatemala. Otto Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Tuti, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. María Luisa, gracias, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, me siento en casa como siempre. Gracias. Y Gladys Ramírez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tuti? Bien, aquí alegre de estar contigo de nuevo. Gracias por acompañarnos y a los tres feliz día del periodista. Cada uno son de los periodistas que en Guatemala se recibe y se quiere mucho. Han generado no solamente credibilidad, gran credibilidad, sino también mucho cariño. Y eso no es tan sencillo, creo yo, el generar cariño de parte de la población. Y quiero empezar con ustedes de la misma manera en que empecé en el bloque anterior con una frase. Esta frase dice: desde que la información se convirtió en negocio, la verdad dejó de ser importante. ¿Qué opinan ustedes? Que en algunos casos es cierto. Hoy los periodistas nos enfrentamos a ese gran dilema. ¿Cómo haces para sobrevivir de esta profesión sin vender tus ideales y informar a la gente y pues llevar un plato de comida a la casa? Claro. Entonces, en efecto, sí, la información se ha vuelto un negocio, pero creo que no creo en los absolutos. Aunque la información sí se ha vuelto un negocio, como muchas cosas de la actividad humana, igual hay muchos que vivimos de dar información equilibrada, responsable, balanceada, para que la gente pueda tomar mejores decisiones sin estarlos engañando y que nosotros podamos comer. Algunos comemos más que otros. Pero... Esa es cuestión de gustos. A mí me preocupa de eso que mencionas, más que todo las implicaciones, porque finalmente estamos algunos trabajando por darle información a la gente, pero también estamos en un mundo donde estamos peleando por clics, estamos peleando por audiencias y estamos peleando por esas vistas, esos likes y todas esas cosas malavidas hasta cierto punto, si no se da información de calidad a la gente y qué estamos dándole a la gente y qué tipo de gente estamos formando con la información que les estamos dando. Eso es más que todo lo que yo siento preocupante de ese tipo de comercialización de la información, de volvernos mercaderes de la información. O sea, ¿cuál es el papel nuestro ahí? ¿Cómo queremos hacer mejor periodismo? Creo que eso es lo que más me preocupa. Yo también comparto con ustedes, hay una presión grande por likes, por audiencia, por rating, pero yo creo y rescato, y me parece que lo que sucede a la final es que las personas, que yo creo que ya no las podemos considerar solo una masa, como nos enseñaron a veces cuando hablábamos de aquellas teorías de comunicación, la gente sabe discernir. Y por eso el buen periodismo hecho con seriedad, con responsabilidad, al final también rinde fruto y te gana audiencia. La gente sí sabe discernir, no son tan engañables, esa es mi percepción ahora. Las redes sociales son arma de doble filo, pero también ayudan mucho a que la sociedad despierte y pueda analizar, y ese es nuestro trabajo, darles ese material para que ellos lo hagan bien. En el mundo de hoy, en donde en general trabajamos para medios, para corporaciones, para empresas, ¿no? Porque hasta cada empresa tiene ahora su fuente, ¿cómo se dice? Departamento de comunicación y cosas por el estilo. ¿El periodista puede mantenerse fiel a sus valores, a su ética, cuando muchas veces alrededor se le pide algo distinto? Yo creo que debe mantenerse, debe. Sí, debe, sí, y tampoco hay que ser ilusos. Sí, hay empresas que no te lo permiten. Nosotros tenemos la fortuna de trabajar en una en la que yo, en los 8 años que llevo de ejercicio, no me han impuesto ese tipo de cosas. Pero sí, en el mundo pasa y es muy común que ocurran esas cortapisas al ejercicio periodístico y a los valores de uno mismo. Yo creo que el periodista debe, como decía María Luisa, finalmente uno
está consciente cuando uno llega a dejar su currículum o lo llaman a uno de una empresa que no deja de ser una empresa que está funcionando para generar ganancias en el caso de ciertos medios de comunicación. Hay otras áreas donde quizá las cosas no funcionen así y los periodistas se desenvuelven con mayor libertad. Sin embargo, como mencionaba Otto, yo no recuerdo una sola vez en la cual me hayan dicho a mí, mira, no puedes publicar sobre tal y tal cosa porque afecta a nuestro patrocinador tal o esta persona nos da tanto dinero. O sea, creo que uno es el que debe aprender a quitarse esos límites y esos miedos y llegar hasta donde uno considere que está con la verdad en la mano y con las pruebas en la mano de decir las verdades. Las verdades. Se ha hablado y se habla de la ética periodística. ¿Cuál es esta ética, María Luisa, y cómo tú vives con ella en tu profesión y en tu vida también, o cómo funciona? La única manera de hacer cualquier trabajo, periodismo o no periodismo, es siendo coherente con tu vida y con lo que haces en lo profesional. La ética periodística, un tema para clases y clases y clases que hemos visto, pero al final yo creo que es conocer que lo que hacemos nosotros es servir. El que no sirve a través de lo que hace, no sirve para nada. Si nosotros sabemos que nuestra vocación es servir a ese público, como tú decías, que encima de todo nos quiere a veces, ¿verdad? Y nos ve con aprecio, con cariño. Si estamos conscientes de eso, vamos a hacer un buen trabajo porque nos debemos a ellos. El tema es que también, no me dejarán mentir mis compañeros, a veces surge el protagonismo, el yo quiero usar esta profesión para mí. Y yo creo que ahí es a donde se puede perder el tema de ética y viene pues de los principios, de los valores que hay que mantener. Ok, se influye, o más bien, influye las emociones, el pasado, las creencias del periodista con la noticia, con lo que se quiere reportar, ¿influye? Sí, desde luego, uno es de carne y hueso. ¿De verdad? Algunos más carne que hueso. Sí, o sea, sí influye. ¿Y cómo lo manejan? A ver, ¿Cómo no vas a sentir empatía hacia las personas que están sufriendo, hacia las personas que están en una situación de vulnerabilidad, en la cual pues eso te da como las armas suficientes, como mencionaba, entre colegas, para saber qué preguntar, a quién preguntarle, dónde preguntar y cuándo preguntar? O sea, yo creo que ese tipo de cosas, sí, obviamente hay cierto tipo de influencias quizá que no debiesen existir, como por ejemplo, yo qué sé, no reportar esto porque no es de la religión. O ideologías. Claro. De la ideología. Yo creo que ahí, hasta cierto punto, es complicado, pero sí influye. Sí, ahí hay límites. Yo lo voy a tratar de ejemplificar así. Más en un país donde vivimos con una tasa de 16 muertes diarias. Y tenemos compañeros periodistas que se dedican a cubrir esos asesinatos. Sí. Uno no puede llegar y ver la persona fallecida y comenzar a llorar, ¿verdad? Eso no te va a permitir poder recabar la información para poderle llevar a tu audiencia qué fue lo que ocurrió y que eso que ha ocurrido de alguna manera puede influenciar a una política pública para que atiendan el problema de violencia en el lugar, no sé, ¿verdad? Pero el otro extremo creo que es peor y que es muy común en el país, que el profesional periodista se deshumaniza. Y entonces es, ya cayó, y esta frase es cierta, ya cayeron los muertitos, gracias a Dios. Terrible. Sucede. Y es muy común, yo no juzgo a los compañeros porque sí uno tiene que tener barreras mentales para no afectarse constantemente. Yo francamente no lo puedo hacer, pero sí hay gente que puede hacerlo. Entonces, ¿cómo haces sin deshumanizarte ni caer en extremos sentimentales de poder informar de una cosa que es tan grave para este país? ¿De qué manera entonces debería enfrentar, digamos que yo sé que mi convicción religiosa es muy fuerte y me asignan o quiero hacer algo sobre algo donde tiene que ver esto específicamente? ¿Es más ético decir esto no lo puedo manejar porque puede ser que no sea objetiva o lo hago de todas maneras? ¿Cómo se manejaría esto? Yo te voy a contar una historia. Gladys conoce al protagonista de la historia. Fotógrafo, cristiano evangélico de Santa Rosa, soldado. Fue soldado, por eso le decían el soldado.
Un día hubo un cambio de gobierno y llegaron un grupo de pastores a orar por el ministro de Gobernación. Entonces todos estaban imponiendo manos, como se dice. Y el compañero reportero que iba dijo, bueno, esta es la foto, ¿va? ¿Y dónde está el soldado? Y lo buscó. Cuando sintió, él también estaba orando por el ministro de Gobernación. Y dice, mano, la foto. Respetaos, estoy orando. Entonces, yo no juzgo a la gente, cada quien es válido que tenga sus creencias, pero digamos, en este caso el ejemplo es, ahí sí tenés que abstraerte de tu religión. Bueno, si no mejor decís, mire jefe, yo hago una actividad religiosa, no voy porque me voy a poner a orar. Sí. Claro, Yo claro. creo que esa es si la no- formación, ¿verdad? Lo que se nos ha enseñado a ser objetivos. La noticia la tienes que transmitir, te agrade o te desagrade, estés de acuerdo o no. Estás trasladando hechos. Y eso es lo que hay que tener muy claro. Pasa y a veces cuesta. Y hay que decir, ay, esto. Pero mi deber es informar. Claro, porque a Las veces te puede personas emocionar merecen, una noticia y a veces te puede desagradar completamente una noticia. pero las personas merecen estar informadas. Ese es nuestro trabajo y eso es el gran valor de esta profesión. A ver, como decía el maestrísimo Héctor Salvatierra, a quien entrevistaste, o sea, esto es parte de capacidad, formación y también vocación. O sea, si uno no es capaz de poder aplicar esos tres aspectos a una noticia, a lo mejor es decir, yo no puedo hacer esto en este momento. Creo que es lo más ético, lo más honesto con la audiencia, con el televidente, que al final es a quien estamos sirviendo, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la percepción de la gente en general sobre el periodismo, a lo que hoy estamos viviendo, con todo lo que hablamos también en el bloque anterior, de que si las redes, de que si los likes, de todas estas cosas? ¿Cuál creen ustedes que es la percepción de la gente? Depende de qué gente. Depende, ¿y qué periodista? Depende cómo les fue. Generalmente la gente, cuando hablas de cosas que les son agradables, que están interesadas, te ven muy bien. Cuando das una información que no es de su agrado, que no, entonces, ay no, los periodistas, qué bárbaros. Pero al final yo creo que todos reconocen que hay una vocecita. La vocecita es, a mí no me gusta decir el cuarto poder, pero la vocecita que está informando, denunciando en muchos casos, Claro. o llevando a la palestra sencillamente de la información lo que hay que saber. Sí, la gente agradece y bien lo decían, tampoco identifica, discierne, ¿verdad? Cuando alguien le está diciendo algo de manera legítima, no sé si cierta, pero por lo menos legítima, de que trató con la técnica de poder alcanzar la mayor cantidad de hechos posibles y presentárselos, y lo discierne de quien no lo hace. Y la gente lo agradece. Y hoy, con todas estas nuevas tecnologías, como lo agradece de viva voz a veces, o por Facebook, o por Twitter, también lo reclama. O sea, si avanzaste 2 pasos en contarle algo importante y después dejas de hacerlo, te dicen, ¿Qué pasó? Claro. Exacto. Creo que eso es valioso y eso Que es nos una... pasaba, por ejemplo, Ajá. con el caso de las audiencias, cuando no las publicábamos teníamos el montón de reclamos diciendo, ustedes ya están vendidos, ¿por qué no informan sobre esto? ¿Y por qué no informan sobre lo otro? Y finalmente no están para saber tampoco las interioridades de cómo se mueve una redacción. Claro, y pero a porque veces aún no sí se ha capaz. publicado algo cuando a lo Ajá. mejor se está esperando información para poder publicar la adecuada. Y esa era otra de mis preguntas y con eso quería cerrar. ¿Cómo manejan ahora esas emociones que a lo mejor antes, me parece, no era tan directo el reclamo, el juicio, el señalamiento incluso, de decir, cuando muchas veces se está presentando una noticia, en su caso, por ejemplo, ante las cámaras, ya tuvo un proceso, no es que se la estén inventando y están dando su opinión al respecto. Y muchas personas entonces alegan de por qué piensa eso y por qué dijo eso en contra de fulanito o menganito. ¿Cómo manejan ustedes ese reclamo de la gente a nivel personal? Porque somos seres humanos, lo decían anteriormente. Mira, yo por principio creo en aquello que dice que los halagos no te tienen que llegar a la cabeza ni las críticas al corazón. Nosotros hacemos lo que buenamente podemos, lo hacemos de la mejor manera posible. Creo que somos bastante claros en expresar que somos periodistas informativos. Es muy diferente el periodista de opinión, donde su opinión, todo su bagaje cuenta mucho. Nosotros tenemos el deber de trasladar hechos. Y así como las críticas no deben llegar al corazón, deben ser tomadas en cuenta, porque la autocrítica también es buena y nos hace mejorar, tampoco los halagos, porque son arma de doble filo y también se dan en las redes sociales, Claro, llega claro. de todo.
Yo les quiero agradecer hoy estar aquí con nosotros. Podría seguir hablando y hablando, pero el tiempo se nos ha acabado. Feliz Día del Periodista. Gracias por el trabajo que hacen. Los queremos mucho, de verdad. No lo digo porque sean parte de la familia o que sean parte de mis amigos también, pero se les aprecia. Gracias por hacer el trabajo que hacen y muy feliz día para todos ustedes. Nos tenemos que ir a la pausa comercial rápidamente. Volvemos con más para conocer también anécdotas de todos estos personajes y muchos más que hoy hemos tenido a lo largo de nuestro programa, de esas que a lo mejor no nos enteramos, pero que cada uno lleva en el corazón por alguna razón. Vamos a la pausa. Gracias amigos por seguir en sintonía de nuestro programa. En este último bloque queremos compartir con ustedes un punto de vista distinto al que todos vivimos. Hay acontecimientos que han sido muy fuertes, que han marcado la historia no solamente de nuestro país, sino que a pesar de vivirse fuera del país, en muchas ocasiones aquí nos afecta de una u otra manera. Cada uno de nosotros tenemos una historia distinta que contar con respecto a cada uno de estos acontecimientos y noticias. ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos pensando? ¿Nos afectó? ¿No nos afectó? ¿Había algún familiar cercano en ese lugar donde sucedía el hecho? Etcétera. Hay muchas maneras en que nosotros lo podemos vivir. Sin embargo, quisimos hoy, a través de este programa, conocer cómo lo vivieron, cómo les afectó, por qué les impactó cada uno de estos hechos a nuestros periodistas invitados. Yo trabajé mucho tiempo fuera de Guatemala y hay hitos en la historia, como por ejemplo las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Ese fue un impacto grande. Yo tenía un noticiero temprano en la mañana y terminamos la emisión y todo muy bien, lo del tema de las Torres Gemelas un poquito después, y ya habíamos salido del set y nos encontramos con esa tragedia enorme que fue muy duro verla. La firma de los acuerdos de paz, por ejemplo, y todo el proceso previo de negociación, la visita a los campamentos guerrilleros, compartir con la gente que pues durante tanto tiempo estuvo alzada en armas en Guatemala, creo que fue una cuestión muy importante, y haber trabajado desde esa perspectiva las posiciones humanas de las personas que estuvieron durante la guerra fue sumamente importante, creo yo, y muy impactante, muy humano haber estado con ellos. Que más me ha impactado es el de un niño que se llamaba Gabriel. Él entró al Hospital San Juan de Dios siendo un niño, entró por un apendicitis y lamentablemente toda esta situación del Hospital San Juan de Dios que ya viene arrastrando históricamente hizo que el niño pues tuviera una complicación en su operación. Lamentablemente él quedó en el hospital, de la edad que entró cumplió 18 años, él de niño pasó a ser hombre dentro del hospital. Y justo cuando la mamá nos contacta para decirnos que había recibido ayuda, que ella estaba muy contenta, que el niño había evolucionado, que estaba muy feliz por toda la solidaridad de la gente y todo, el niño muere. Las 3 redacciones en las que he trabajado han tenido aventuras y anécdotas cada una distintas. Me recuerdo que cuando todavía estaba en la universidad, en Radio Punto, teníamos un balcón donde la mayoría eran fumadores, entonces las notas se discutían al calor de un par de cigarros. Un hecho de trascendental importancia para el país, nos tocó vivirlo. Hablo de 1998, un abril de ese entonces, pues nos retiramos después de haber cubierto los contenidos, dejando la edición ya para la última etapa, que es la impresión antes de salir a las calles. Cuando en esa oportunidad se dio lo que a veces se mira tal vez solo en las películas de paren las máquinas, en alusión a la rotativa. Cuando pasada la medianoche empezamos a recibir las llamadas de Felipe, que se había suscitado un hecho que indudablemente ameritaba parar las máquinas, detener la edición para llevar la información al día siguiente. Y estoy hablando precisamente del asesinato del obispo Juan Gerardi.
A partir de las comunicaciones que estableció Felipe con el equipo, implicaba pues, que regresaran reporteros, editores, correctores, fotógrafos, un acontecimiento que aún transcurridos todos estos años sigue impactando en la sociedad guatemalteca. Pero también hemos tenido experiencias, digamos, positivas, experiencias interesantes, principalmente lo último que ha ocurrido, digamos, en la historia de nuestro país, los hechos de trascendencia política del 2015, creo yo que también fueron grandes lecciones y que nosotros como periodistas vivimos y supimos de alguna manera transmitir las explicaciones a la sociedad de qué era lo que estaba pasando, más allá de la gente manifestando y más allá de las investigaciones por encima que se estaban realizando, poder entrar a investigar qué era lo que realmente estaba ocurriendo y de dónde venía como que toda esa pobredumbre, de dónde surgen las redes criminales que se han incrustado en este país, que lo han cooptado, que lo han secuestrado. Investigar eso ha sido muy importante y nos da muchísima satisfacción como periodistas porque creo que estamos contribuyendo a que la sociedad sepa, que la sociedad conozca su historia, que la sociedad tenga unos criterios más atinados al momento de elegir a sus ciudadanos, que salga a la calle, que haga ciudadanía. Eso creo que ha sido muy importante y creo que los periodistas hemos contribuido muchísimo en ese sentido. Sí, en años anteriores habíamos visto que se convocaba una manifestación un sábado y la gente llegaba, pero no era algo constante, no era algo continuo. En cambio ahora sentí que agarrábamos el momentum y eso era algo tan importante para nosotros como comunicadores, también estar presentes, expresarlos. Quizás de las más emblemáticas, el día de la renuncia de Roxana Baldetti fue un día, mejor dicho, el día de la captura de Roxana Baldetti, no el día de la renuncia, fue un día muy intenso en la redacción, fue en agosto de 2015, yo ya trabajaba adentro coordinando con el resto de compañeros periodistas que les tocaba salir a la calle, pero la tarea de coordinación más en esos días muy particulares es muy agitada, uno tiene que estar hablando con 4 o 5 gentes a la vez y ese día fue una jornada de unas 8 horas, terminamos aproximadamente a las 11 de la noche. Yo le había pedido a uno de los reporteros, porque ya habían piñatas de Roxana Baldetti en la calle, hicimos un ajustón, la pasó comprando y cuando terminó todo, pues no por tener nada en contra de ella, pero con una piñata se rompe, ¿verdad? Entonces rompimos la piñata. Tengo la obligación y la responsabilidad de informar a la ciudadanía que hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti. Vicepresidenta, buenas tardes. Si hablamos de eventos importantes, también las manifestaciones del 2015, yo creo que un punto de catarsis para nuestro país, algo importantísimo que ocurre en Guatemala. En el tiempo que yo he estado acá ejerciendo el periodismo, realmente nunca había visto tal convocatoria como la tuvimos los guatemaltecos el año pasado, en repudio a todos los actos de corrupción que se lanzan. Estos últimos años, en la administración de Álvaro Colom, entonces presidente, el caso Rosenberg, fue indudablemente uno de los temas más importantes y más fuertes en la cobertura periodística por el impacto y por las repercusiones que tuvo en lo institucional, no solamente en Guatemala, sino en el resto de Latinoamérica ni el resto del mundo que comentó esta información. Pero honestamente tenemos que hacer un paréntesis en lo ocurrido en el año 2015 y en este mismo año 2016, con las manifestaciones de todos los guatemaltecos que indudablemente sí fueron un referente de la conducta ciudadana para el resto del mundo.
los ojos de los medios internacionales estaban puestos en Guatemala por todo lo ocurrido. Vimos a un presidente dejar su cargo, a un gabinete que hoy es absolutamente cuestionado y que está ligado a proceso por diferentes delitos, a una participación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, trabajando en conjunto con el Ministerio Público, investigando muchísimos casos de alto impacto en el país. Es decir que, en este caso, en el muy buen sentido, Guatemala estuvo en el centro de la información, porque hoy la mayoría de los países latinoamericanos toman a nuestro país, a Guatemala, como un referente en las investigaciones y en la manera de administrar justicia. Igual son ese tipo de casos los que donde uno tiene como mucho contacto con la gente, quizá los que más le impactan a uno y los que más lo marcan a uno en la carrera de hacer periodismo, y finalmente los que le dicen a uno qué preguntar, dónde preguntar, a quién preguntar y por qué hace uno periodismo. Tal es el caso de Ágata, por ejemplo, esa tormenta. Pasamos acá más de 30 horas en la redacción sin darnos cuenta de que estábamos en la redacción, organizando las coberturas, sacando información de todos lados, saliendo a los lugares afectados. Esa fue otra de las anécdotas pues, que más me impactó, ver toda esa realidad tan dura de la gente. Y pues también el caso del Cambrai, que quizá es más reciente, pero también impactó mucho ese olor a muerte que no se le quita a uno de la nariz jamás en la vida. Uno escuchaba a la gente llorar, uno veía a los vecinos llegar con cubetas queriendo levantar la tierra para seguir encontrando a sus familiares. Uno veía bomberos sentados llorando de frustración porque no llegaron a tiempo para salvar a alguien. La verdad fue una situación bastante dolorosa como periodista verla y es imposible sentirte ajeno a esa escena, es imposible estar fuera de, porque finalmente es el dolor de la gente y no lo puedes ver ajeno. Continuamos ubicados en este sector del Cambrai 2, en la aldea del Cambrai 2, donde continúan los trabajos de rescate a esta hora del día. Los bomberos municipales desde las 0 horas hemos estado presentes en este lugar. Yo estaba en Alemania cuando ocurrió lo del Cambrai y me tocaba precisamente regresar a trabajar un día después de que ocurría el Cambrai, pero estaba en Alemania y me enteré. Y fue muy, me afectó mucho realmente, y yo creo que a uno cuando está en este medio le afecta mucho el no poder estar en el lugar del hecho o en el estudio, el queriendo conocer, el queriendo transmitir, porque es cuando más se necesita el trabajo del comunicador y cuando cobra relevancia lo que uno hace como periodista, como comunicador. Ahorita unos salieron, pero los niños están enterrados. Y al venir obviamente me di cuenta de la magnitud de lo que había sido el Cambrai, porque estando de lejos pues podía leer, me podían decir, pero al llegar acá, al conocer los reportajes también de mis compañeros, de quienes sí realmente estuvieron en la escena, me di cuenta de esa magnitud, y son unos eventos que uno, con los que uno se siente impactados. Son esos momentos donde uno se pregunta y se cuestiona qué hacemos por nuestro país, cuál es el rol de nosotros como comunicadores y periodistas para venir y encontrar una solución a esos problemas que le aquejan muchas veces a la población de quizá un estatus socioeconómico más bajo. Y luego han venido a lo largo de estos años también cosas que lo marcan a uno como periodista, es la cobertura de las grandes tragedias que han ocurrido en este país, principalmente los huracanes que han devastado al país y que lamentablemente afectan a los sectores más pobres, a las personas con escasos recursos. Ver a los socorristas auxiliar a las personas, ayudarlas a sacar más que sus bienes a sus familiares que han quedado enterrados. Es una cuestión muy dramática también. Sí, finalmente uno, como te digo, puede estar entrevistando al presidente, puede estar entrevistando a cualquier funcionario público, pero finalmente es la gente la que te motiva a hacer las preguntas correctas a los funcionarios sobre cómo solucionar la situación de estas personas. Y si pierdes tú la sensibilidad hacia esa realidad, hacia esas personas, entonces lo único que estás haciendo es preguntando por preguntar. Creo que lo vivimos como lo vive cualquiera. Es nuestro trabajo, tenemos que estar enteros y poder transmitir la información, pero lo vivimos yo creo que con el mismo dolor, y en el momento que el periodista dejara de sentir
para solo informar, para solo transmitir, sin sentir esa emoción, creo que debería dedicarse a otra cosa. Es parte de estar ahí, es de tener empatía con los demás. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Happy Christmas, I ripped it up and sent it. To save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas. Guatevisión presentó.